capítulo 1 de Josué es un pasaje clave que marca la transición del liderazgo de Moisés a Josué. Dios llama a Josué para guiar al pueblo de Israel hacia la conquista de la tierra prometida. Ese es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Y en este capítulo encontramos instrucciones directas de Dios a Josué, así como palabras de ánimo para enfrentar los desafíos que vienen. Entonces empecemos con la primera sesión. Es la promesa de Dios a Josué, versículos 1 al 9. El versículo 1 y 2 dice: después de la muerte de Moisés, o sea que Josué da continuidad al libro del Éxodo y habla de la muerte de Moisés. Acordémonos que al final del libro del Éxodo, Moisés muere. Y dice que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Aquí nos aclara exactamente quién era Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Aquí está hablando Dios. Ahora pues tú y todo este pueblo, prepárense para cruzar el río Jordán. La tierra prometida comenzaría desde este momento y dice, y entrar en la tierra que les voy a dar a los israelitas. O sea, mis hermanos, que este capítulo empieza de una manera muy especial porque el capítulo comienza con un cambio de liderazgo. Moisés ha muerto. Josué, que era su asistente fiel, debe ahora tomar las riendas del pueblo y liderar la conquista de la tierra prometida. Y el título que Dios le da a Moisés es el siervo del Señor. Mira qué interesante, el siervo del Señor. Y está recordando que Moisés tuvo un papel especial como líder del pueblo de Israel y ahora Josué debe asumir ese rol, el rol de cruzar y conquistar la tierra prometida. Entonces, aquí Dios está haciendo un llamado personal. Dios habla directamente a Josué. Y mis hermanos, a veces Dios nos llama directamente y nos asigna una labor. Y aquí Dios está confirmando su nuevo papel, ya no de asistente, sino de líder. Hay un cambio generacional. Hay un relevo de liderazgo y es importante señalar que Josué no se autoproclama líder ni es seleccionado por el pueblo de Israel, sino por el mismo Dios, lo que valida algo muy importante y es su autoridad ante el pueblo. Una cosa es que nosotros nos declaremos líderes o que una iglesia nos dé un cargo, pero otra cosa es que Dios nos llame específicamente para una labor. Y la primera instrucción que le da Dios a Josué es a preparar al pueblo para cruzar el río Jordán. El cruce del río Jordán es el comienzo de una nueva era. Y si ustedes recuerdan en la clase pasada, yo les dije que este cruce era como un bautismo del pueblo de Israel. La entrada en la tierra prometida empezaba cruzando el río Jordán y el cumplimiento de la promesa divina hecha siglos antes a los patriarcas, Dios la está cumpliendo acá. Dios siempre, mis hermanos, provee un liderazgo cuando un ciclo se cierra. La muerte de Moisés no significa que el plan de Dios terminara con Moisés. Y qué tristeza sería que los planes de Dios se truncaran cuando nosotros partamos de este mundo.
Pero mis hermanos, Dios levanta nuevos líderes para continuar con su propósito. Y de la misma manera, en nuestras vidas, Dios puede llevarnos a nuevas etapas donde debemos asumir nuestra mayor responsabilidad o liderazgo con la certeza de que Él nos está llamando para una labor especial. Versículo 3 dice, esta es la promesa de la tierra. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen o que pisaren la planta de sus pies. Esta es una promesa, mis hermanos, poderosísima, porque aquí Dios está cumpliendo. Dios reafirma que todas las promesas antiguas hechas a los patriarcas, ahora Él las iba a cumplir. Y aquí Dios asegura a Moisés que la tierra que pisaran será entregada a ellos. Lo que no solo es una declaración de propiedad, sino también de confianza en el liderazgo de Josué. Y mis hermanos, algo que nosotros tenemos en esta palabra son promesas de Dios, son promesas de Dios. Y todas esas promesas de Dios son para su pueblo. A veces nosotros andamos mendigando o comiendo el pan que cae de la mesa cuando nos podemos sentar a la mesa y comer de las promesas que Dios nos ha dado acá. Hay muchos cristianos que viven ausentes de la promesa de Dios. Y aquí Dios está repitiendo esa promesa que le dio a los patriarcas y a Moisés. Y esto es una continuidad. Aunque Moisés ha muerto, la promesa sigue vigente. Y aquí el Señor está subrayando que el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de una persona, no depende de un líder, no depende de Moisés, depende de la fidelidad del pueblo de Dios. En nuestras vidas, mis hermanos, debemos nosotros recordar que las promesas de Dios no se cancelan por cambios de circunstancias. Si Dios ha prometido algo, Él lo cumplirá en su tiempo, sin importar los obstáculos aparentes, sin importar el liderazgo que esté llevando a cabo esa promesa. Tenemos que confiar en que Dios lo va a cumplir y Dios nos va a guiar a darnos la victoria y las promesas que Él nos ha prometido. Entonces, esta palabra de este día es muy especial. Reclamemos esa promesa de Dios. Dios nos dará todo lo que pisares la planta de nuestros pies, porque Dios es un Dios de bendición. Versículo 4. Y aquí está describiendo el territorio prometido. Dice, su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y desde la tierra de los hititas hasta el mar Mediterráneo al oeste. Yo les compartí a ustedes, y creo que ustedes lo pudieron ver en este día, el mapa de la tierra prometida, de lo que Dios le dio a, a Josué, ¿sí? De lo que Dios le está entregando a cada uno de los israelitas. Y en ese mapa que les compartí está prácticamente todo el territorio de lo que Dios les entregó a ellos. Y aquí está toda esta tierra, es la tierra que Dios prometió al pueblo de Israel. Y aquí están las 12 tribus de Israel. Esta es la parte occidente y esta es la parte oriente. Y toda esta es la tierra que el Señor prometió al pueblo de Israel. Entonces, tengan en cuenta ese mapa porque vamos a estar mirando
exactamente qué fue lo que Dios les prometió a el pueblo de Israel. Entonces, la magnitud del territorio es importante que nosotros la tengamos en cuenta. Dios describe el territorio que Israel debería conquistar. Y este abarca desde el desierto, probablemente el desierto del Sinaí, hasta el Líbano en el norte, y desde el río Éufrates, que está al oriente, hasta el mar Mediterráneo en el oeste. Y esta vasta extensión incluye lo que serían hoy los territorios de Israel, de Líbano, de Siria y partes de Jordania e Irak. O sea que lo que Dios le prometió y lo que Dios le dio a Israel es mucho más de lo que hoy nosotros conocemos como Israel. Dios le dio toda esa tierra a las tribus de Israel. Pero, ¿qué pasó? Tenían que conquistarla. La responsabilidad de Josué y del pueblo de Israel, Dios se lo dio, pero Josué y el pueblo deberían ir y conquistarlo. La promesa no significa que recibirían la tierra sin esfuerzo, sin lucha. Ellos deberían ir, luchar y avanzar para reclamar lo que Dios les había dado. Y aquí hay una lección interesante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes promesas para nosotros, pero esas promesas requieren acción de nuestra parte. Requieren que nosotros seamos como fue Josué, fuerte y valiente. Requiere que nosotros avancemos con confianza. Requiere que nosotros pongamos nuestra fe en acción. Las promesas de Dios se reclaman, sí, pero no solamente se reclaman. Hoy en día la gente decreta y hace las promesas de Dios, tenemos que recibirlas, tenemos que aceptarlas en fe y tenemos que accionar. Yo siempre les he enseñado que la fe es acción, que la fe no es solamente creer. Dios le dio la promesa, le dijo, mire, todo este territorio es el que les voy a dar, pero ustedes tienen que conquistarlo. Y la pregunta en esta noche para ustedes es, ¿están conquistando las promesas de Dios? ¿Saben cómo conquistar esas promesas de Dios? Eso es interesante que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a ver el versículo 5, la promesa de la presencia y la protección de Dios. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Dice este versículo 5 de esta manera: durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Alguien que tome esa palabra para sí mismo. Porque mis hermanos, las promesas de Dios no se alcanzan por nuestros propios esfuerzos. Se alcanzan porque Dios está con nosotros durante todos los días de nuestra vida. Y aquí dice el Señor que nadie, absolutamente nadie, podrá enfrentarse, porque el Señor, como estuvo con Moisés, ahora va a estar con Josué y ahora está con nosotros, y Dios no nos deja ni nos abandona. Yo quiero que usted reciba esa palabra. Dios promete a Josué que ningún enemigo podrá resistirlo. Y esta promesa de protección divina implica que mientras Josué siga las instrucciones de Dios, él experimentará la victoria en todas las áreas de su vida a favor del pueblo y a través de su liderazgo. Y yo quiero recordarles también eso. Si nosotros nos acogemos a esta palabra, mis hermanos, nadie nos puede resistir porque la promesa de Dios está con nosotros de una manera especial. Y aquí la declaración más importante de este versículo es: estaré contigo, estaré contigo.
Esta es una de las promesas quizá más importantes de la Biblia. ¿Sí? Porque Dios promete su presencia con nosotros, constante, tal como lo hizo con Moisés. Y este recordatorio para Josué y para nosotros es muy importante, es fundamental, porque ahora él llevaba la pesada responsabilidad de liderar a un pueblo numeroso hacia la conquista, a una tierra llena de enemigos, como lo vamos a ver a través de este libro. Pero lo importante es la promesa que Dios le da. No te dejaré ni te abandonaré. Yo quiero que usted allí donde está declare eso. Dios está conmigo y Él no me dejará ni me abandonará. Porque este es un recordatorio de la fidelidad de Dios. No importa lo que Josué enfrentara, Dios va a estar a su lado. Y esta frase resuena como una promesa continua a través de las Escrituras. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, vuelve y nos cita este principio. Dios está con nosotros. La presencia de Dios está en nuestras vidas y esa presencia es fuente de nuestra fortaleza, de nuestra valentía espiritual. Y en los momentos de desafíos debemos recordar que Dios no nos abandona. Si Él está con nosotros, podemos enfrentar cualquier adversidad con confianza y paz, porque el Señor va a estar de nuestro lado, de nuestra parte. Versículos 6 y 7. Aquí hay un mandato de ser fuerte y valiente, que es una de las palabras más importantes de este capítulo. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo heredere la tierra que les prometí a sus antepasados. Y vuelve y lo reitera, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Lo va a necesitar, mis hermanos, porque acuérdense que el pueblo es un pueblo muy complicado de manejar, como lo vimos en el libro del Éxodo. Y aquí le dice, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó, no te apartes de ella, o sea, de la ley, ni a la derecha ni a la izquierda, derechito, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Ojalá que tomen este versículo como una promesa de Dios, como una condición que Dios te da, de que tengas fuerza y valor y de que cumplas con la palabra del Señor. Dios llama a Josué a ser, ¿qué? Fuerte y valiente. Mis hermanos, la vida cristiana no es para débiles. La vida cristiana no es para cobardes. Seguir al Señor se tiene que tener estas dos condiciones, ser fuerte y valiente. Él está por liderar al pueblo hacia la herencia de la tierra prometida y la tarea no es fácil. La tarea es difícil, pero Dios le asegura que con fuerza y con valentía lo va a lograr. Y otra cosa que tiene este versículo es la obediencia a qué? A la palabra. El éxito de Josué no solo depende de su valentía militar, de su esfuerzo, sino también de su fidelidad a la palabra del Señor. Dios nos manda a obedecer esta palabra. Y aquí dice, sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda. Y esto es una obediencia total a la palabra de Dios y es clave para el éxito de cualquier empresa, de cualquier situación que nosotros enfrentemos. Lo importante es que el éxito está asegurado y está asegurado a través de qué? De la obediencia. Muchos quieren que Dios los bendiga, pero no lo están obedeciendo. Están viviendo vidas flojas espiritualmente. Y la obediencia a la palabra que nos garantiza el éxito. Es lo que nos garantiza que las cosas van a salir bien. Y esto establece, mis hermanos, un principio clave que ustedes tienen que tener en cuenta. El verdadero éxito
desde la perspectiva de Dios, no es solo la conquista de las cosas materiales, sino la fidelidad a la palabra del Señor. Por eso, para ser verdaderamente fuertes y valientes en nuestras vidas, debemos depender no solo de nuestra habilidad, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, sino de nuestra obediencia a Dios. La fidelidad a la palabra es lo que nos dará éxito en cada aspecto de la vida. Ser valientes, ser emprendedores en el contexto cristiano implica estar firmes en la obediencia a lo que Dios ha establecido en la palabra y sin comprometer lo que Él nos dice en su palabra. Entonces, este versículo tengámoslo en cuenta. Ya hay varios versículos para aprender de memoria que nos van a ayudar en esos tiempos de dificultad y de desánimo que a veces tenemos. Versículo 8 dice, y aquí está el poder de la meditación en la palabra, un tema que yo les he hablado una y otra vez. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Mire la importancia de esta palabra. No es solamente leer, porque muchos leen, pero no meditan, no recitan. Cuando yo recito es porque estoy aprendiendo de memoria la palabra. Y vamos a tratar de que en este curso del libro de Josué vayamos aprendiendo cada semana, si no un versículo, varios versículos de los capítulos que vamos estudiando. Y aquí le está diciendo, recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y mire la promesa que hay al final de este versículo. Así prosperarás y tendrás éxito. Esa es la clave, mis hermanos. No es solamente, pastor, ore por esta petición, pastor, ¿qué hacemos con este problema, pastor? Porque a veces estamos dependiendo simplemente de otra persona para vivir nuestra vida cristiana. No, tú tienes que leer este libro, tú tienes que recitar, tú tienes que aprenderlo, tú tienes que meditar, tú tienes que cumplirlo y de esa manera vas a prosperar y vas a tener éxito. Entonces Dios le está instruyendo aquí a Josué a mantener el libro de la ley. Probablemente no era toda esta Biblia que nosotros tenemos de los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, sino eran los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Y le decía que mantenga esos libros en sus labios, que los recite meditando de día y de noche, y este enfoque constante de la palabra de Dios será la base. ¿Para qué? Para la toma de decisiones sabias, para el liderazgo exitoso de Josué. Josué no se apartó de la palabra, y eso fue lo que lo ayudó a él a ser un conquistador. Pero no solamente conquistador, la prosperidad y el éxito vienen a través de la obediencia. ¿Quieren tener éxito en lo que están haciendo? ¿Quieren tener prosperidad para que Dios los bendiga en abundancia? Aquí hay unos principios. La conexión entre la obediencia a la palabra y el éxito. Meditar en la palabra de Dios no es solamente leerla superficialmente. Hay gente que la lee y que la está poniendo en los grupos de WhatsApp continuamente. Hay alguien que está leyendo la Biblia en un año y pasamos y pasamos y pasamos leyendo y leyendo y leyendo. Pero mi pregunta es, ¿estamos permitiendo que esa palabra se haga vida en nosotros? ¿Estamos permitiendo que esa palabra transforme nuestras vidas? Cuando eso permitimos, entonces eso nos va a conducir a una prosperidad integral. Nuestra familia, nuestras vidas, nuestros hijos, todo va a tener
el sello de la bendición de Dios para honra y gloria de su nombre. Entonces, la meditación de la palabra de Dios es una disciplina fundamental en nuestra vida cristiana. No se trata de leerla, mis hermanos, sino de internalizarla, de vivirla día a día. Nuestra verdadera prosperidad y éxito dependen de cuando permitimos que la palabra de Dios guíe cada aspecto de nuestras vidas. Ojalá que lo tengan presente. Y luego viene el versículo 9, que es el versículo que les pedí que por favor memorizaban. Y es un versículo muy especial. Este es un versículo que me ha acompañado desde mi juventud. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Quizá la versión que ustedes tienen es diferente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Sea que lo aprendan de una versión u otra, el versículo 9 es el punto culminante del llamado y las promesas de Dios a Josué. Y es un mandato claro que contiene tanto una instrucción directa como una poderosa promesa. Y este versículo podríamos decir que es el versículo central de este capítulo, porque encapsula de manera concreta el corazón del mensaje que Dios le da a Josué al comenzar su liderazgo. Y contiene los principios esenciales que podemos aplicar a nuestra vida. La primera parte dice, yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Mire que es un mandato de Dios directo a Josué. No es una simple sugerencia, es una orden directa de Dios para él. Yo te lo he ordenado. Mira que te mando que te esfuerces. Es un mandato y subraya la importancia, la seriedad del llamado de Josué. Dios mismo le está ordenando que sea fuerte y valiente. Y al ser un mandato divino, implica que Josué tiene la capacidad de cumplirlo porque Dios lo capacita para ello. Mis hermanos, este es un mandato para tu vida. Si te sientes debilucha en tu fe, Dios te manda hoy que seas fuerte y valiente. Dios le dice a Josué por tercera vez en este pasaje, en este capítulo, que sea fuerte y valiente. Primero está en el versículo 6, se lo dijo, luego en el versículo 7 también se lo reitera, y ahora en el versículo 9 también lo vuelve a repetir. Y cuando Dios repite una cosa, es porque es importante, es crucial. Y esta actitud Josué tenía que tenerla para su liderazgo. Y esa valentía no es simplemente, es que yo tengo coraje o yo tengo fuerza física. Es que yo voy a ir y voy a aplastar a los enemigos y voy a conquistar. No, 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 no. No es por nuestras fuerzas. Dios le está diciendo que, que su fuerza proviene de su confianza y de su obediencia a Dios. Allí es que está nuestra fuerza. Aunque seamos débiles, pero si tenemos la confianza en Dios y obedecemos la palabra de Dios, mis hermanos, allí es donde está la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Porque la valentía que Dios requiere es tanto interna como externa, así como fortaleza para guiar al pueblo de Israel en la batalla, pero fortaleza también para saber cómo tomar decisiones sabias para poder conquistar la tierra. Y este mandato implica una enseñanza para nosotros hoy. Dios nos llama a ser fuertes y valientes en nuestras vidas, pero nuestra fortaleza no viene de nuestras capacidades, no viene de nuestras fuerzas
físicas. No, nuestra fortaleza viene de nuestra confianza en Dios. Si tú confías en Dios y estás obedeciendo la palabra, tú eres fuerte y valiente. Tú puedes liderar a tu familia. Tú puedes ser testigo en tu trabajo. Tú puedes ser un líder en tu comunidad. Tú puedes vencer a cualquier enemigo, porque la valentía para obedecer a Dios y afrontar los retos vienen a nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos empodera, pero no solamente para ir y predicar el Evangelio, no, nos empodera para vivir una vida de coraje que necesitamos diariamente, y esa vida se basa en la fe en que Dios está con nosotros, al igual que lo estaba con Josué. Y mi propósito en esta noche y al estudiar este libro, mis hermanos, es que nos empoderemos. Aquí le dice el Señor en este versículo: no tengas miedo ni te desanimes. No tengas miedo ni te desanimes. El miedo y el desánimo son obstáculos. Dios reconoce que el miedo y el desánimo son las emociones naturales que Josué tenía. Y cualquiera en su posición podría sentir estas dos cosas, miedo y desánimo. Josué está a punto de liderar a toda una nación terca que él ha visto a través del desierto, para ir a conquistar una tierra que no era fácil, no era llegar y llegar y decir, oh, ya nos están esperando, nos van a traer la banda del pueblo, nos van a dar la bienvenida, van a tener carteles. No, 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 no. Ellos tenían que luchar contra esos pueblos. Y era una tarea monumental que naturalmente podría generar ansiedad, dudas, miedo, desánimo. Sin embargo, Dios le ordena que no deje que el miedo o el desánimo lo dominen. Mis hermanos, en tus luchas, en tus batallas, tienes que dejar a un lado el miedo y el desánimo, porque si Dios lucha por nosotros, nosotros no podemos tener miedo ni desánimo. Y quiero decirte esto: el miedo es lo contrario a la fe. El miedo, cuando tú tienes miedo, no tienes fe, porque este es un mandato de confiar en la soberanía de Dios. El miedo y el desánimo son opuestos a la fe. Cuando permitimos que el miedo gobierne nuestras decisiones, estamos dejando de confiar en Dios. Porque si Dios tiene el control, yo voy a creerlo y mi fe se va a agrandar. Y Dios le está recordando a Josué que aunque él enfrente grandes desafíos, no tiene razones para temer o desanimarse, porque él no está solo. Dios está con él. Mis hermanos, qué enseñanza tan hermosa. Nuestra vida diaria a menudo enfrenta situaciones que nos llenan de miedo y desánimo. Podemos sentirnos abrumados por los desafíos que tenemos ante nosotros. Muchos de ustedes están enfrentando situaciones complicadas, yo lo sé, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en sus luchas personales, ya sea en su salud, ya sea en su economía. Sin embargo, este versículo te recuerda que no debes permitir que esas emociones te controlen. ¿La clave cuál es? Enfocarnos en la presencia y en las promesas de Dios. Allí es que podemos ser fuertes y valientes en medio de nuestras luchas, cuando recordamos que Dios está a nuestro lado. Y el versículo continúa diciendo: porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Tomen esa promesa. La presencia continua de Dios va a estar contigo. Y este es el fundamento de todo este versículo. De hecho, de todo el liderazgo de Josué. Fue el fundamento de Moisés.
Moisés le dice al Señor en el capítulo 33, si tu presencia no va conmigo, no va con nosotros, no nos saques de aquí. Mis hermanos, la presencia continua de Dios es importante en nuestras vidas. La razón por la que Josué puede ser fuerte y valiente y no temer ni desanimarse, ¿cuál es? Porque Dios ha prometido acompañarlo. Y esa promesa es personal. El Señor tu Dios le dice, estará contigo donde quiera que vayas. No importa a dónde vaya, Josué, yo estaré contigo, yo estaré a tu lado. Moisés, así como Dios estuvo con Moisés en cada paso del camino por todo el desierto, ahora promete estar con Josué. Y mis hermanos, esa es la garantía de la victoria. Esa presencia divina no es una mera creencia. Ay, sí, Dios está conmigo. Dios va conmigo. Señor, acompáñame allí, acompáñame allá. No, esa es una promesa que no es meramente creer. Es una compañía activa. Es una compañía poderosa que te va a garantizar la victoria en todo lo que tú realizas. Para Josué esta promesa no es solamente un consuelo emocional, era la garantía de que cada acción que él emprendía, si estaba en concordancia con las promesas de Dios, si era obediente a la palabra, iba a estar respaldada por el poder de Dios. Mis hermanos, ¿y qué de nosotros? ¿Lo que hacemos está respaldado por el poder de Dios? ¿Está conforme a esta palabra? Porque nosotros a veces acomodamos nuestras acciones a nuestro propio ser, a nuestra propia ideología. Ah, puedo hacer esto, pero quién sabe si esto no, Dios no le desagrada esto. No, mis hermanos, la presencia de Dios es la mayor fuente de confianza para nosotros los creyentes. No importa cuán grande o cuán difícil sea la labor o la tarea o la batalla o la situación que enfrentemos. Si Dios está con nosotros, no tenemos nada de qué temer. Recuerda eso. La presencia de Dios no es una promesa de una vida sin desafíos. No es que ya porque Dios está contigo, todas las cosas te van a salir bien. No, es una promesa que en medio de los desafíos, Él espera a nuestro lado, Él está a nuestro lado para guiarnos, para decirnos, por ahí no es, para fortalecernos. ¿Te sientes débil? Sé fuerte y valiente. Y Él nos da la fortaleza para hacer las tareas. Hoy en día, mis hermanos, como creyentes en Cristo, también tenemos la promesa de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe qué dijo Jesús en Mateo 28:20? He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios en nuestras vidas es el fundamento de poder vivir y disfrutar de la paz de Dios. Si el Señor está conmigo, voy a tener paz. Si el Señor está conmigo, no voy a temer. Si el Señor está conmigo, estoy seguro. Si el Señor está conmigo, voy a ser fuerte y valiente. Y esto nos permite avanzar con confianza, sabiendo que no estamos solos. Eso es algo importante, mis hermanos. Entonces, este versículo 9, apréndaselo, pero no solamente acá en la mente, llévelo al corazón y vívalo, encárnelo en su diario vivir, porque es una promesa de Dios a Josué, pero contiene lecciones importantísimas para aplicar en nuestra vida cristiana. Dios nos llama a enfrentar la vida con coraje. Y el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar en fe, a pesar de que las cosas no sean tan fáciles. Tú y yo somos llamados a ser fuertes, no solamente físicamente, sino espiritualmente
en nuestra confianza en Dios. Entonces, les animo en esta noche para que enfrenten el miedo y el desánimo. La vida está llena de situaciones que pueden causarte temor, desánimo. Sin embargo, no debes permitir que estas emociones te paralicen, porque el miedo se disipa cuando nos enfocamos en la fidelidad de Dios. Recuerde también esto: la clave para vivir una vida de valentía y de victoria es reconocer que Dios está con nosotros. Su presencia no solo nos da confianza, sino también nos da seguridad. Si Él está con nosotros, yo sé que Él está trabajando en mi vida para cumplir su propósito en mí. Por eso, mis amados, este versículo es relevante, es clave en este capítulo. Yo diría que es el versículo central y es relevante en cada etapa de nuestra vida. Ya sea que estemos enfrentando un desafío o comenzando un desafío, vamos a enfrentarlo buscando la dirección del Señor, buscando la promesa de Dios en nosotros. Él estará con nosotros. Y yo quiero que usted lo repita en esta noche hasta el cansancio. Dios estará conmigo a donde quiera que yo vaya. Es una verdad que debemos llevar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso este versículo de Josué 1:9 es la promesa más poderosa para enfrentar la vida con coraje, con fuerza, basados en su promesa de estar siempre a nuestro lado, recordando que necesitamos del Señor y que necesitamos de su presencia con nosotros. Y ojalá que esta palabra la atesoremos en nuestro corazón para que dé fruto en abundancia.